Si algo logró Rosario Piedra Ibarra durante su gestión al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue la opinión unánime de todos los activistas de México en el sentido de que la CNDH ya no sirve para nada. Y justamente ayer lanzó una campaña diciendo que eso era antes, pero que desde que inició su transformación, y lo dijo con mayúsculas, lo escribió con mayúsculas, las cosas han cambiado, ya que ahora la comisión está al servicio del pueblo, pero muy diferente opinan los dirigentes de más de 100 organizaciones de defensa de los derechos humanos que exigieron este miércoles en conferencia de prensa que se evite con todos los recursos al alcance la reelección de Rosario Piedra al frente de la comisión, y como muestra pusieron muchísimos ejemplos, uno de ellos su defensa de la reforma judicial y otro su defensa de la militarización de la Guardia Nacional en los mismos términos prácticamente exactos con los que los ha defendido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una vergüenza porque de ser un organismo realmente autónomo, en cuanto quedó bajo el mando de una alfil del presidente, la comisión se olvidó de las víctimas y se dedicó a apoyar todos y cada uno de los proyectos y ocurrencias de la llamada 4T. La CNDH claudicó de ejercer su mandato de protección y contrapeso para plegarse al proyecto político de la administración actual. Esto lo dijo en conferencia de prensa Humberto Guerrero, representante del Centro de Análisis e Investigación Fundar, en una conferencia de prensa en donde estuvieron representantes de más de 100 organizaciones de la sociedad civil, entre ellos organismos de defensa de derechos humanos. Entre todos ellos, hicieron un posicionamiento para pedirle, exigirle al Senado de la República y a la futura presidenta Claudia Sheinbaum que no se dé la reelección de Rosario Piedra al frente de la CNDH y que el proceso de selección del futuro ombudsman sea transparente y que se ponga a una persona que ejerza el cargo con independencia del partido en el poder, imparcialidad y firmeza. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como les dije hace unos minutos, ha estado envuelta en múltiples polémicas a lo largo del sexenio, tanto por su apego a la 4T como por la ignorancia de su titular. Se recordará, quizá ustedes tengan fresco en la memoria ese momento cuando Rosario Piedra fue interrogada muy al principio, recién nombrada prácticamente por la prensa, fue interrogada por la prensa, perdón, sobre su accionar, el accionar que tenía pensado ante los asesinatos de periodistas. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Hay periodistas asesinados? Y así, al real, como se suele decir, la actitud de la comisionada ha sido deplorable. En miles de momentos de abusos en este sexenio ha estado invisible, ha estado desaparecida prácticamente, no se ha pronunciado en torno a múltiples atrocidades cometidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero eso sí, hace 2 días emitió un largo posicionamiento diciendo que la comisión no iba a impugnar la constitucionalidad de la reforma judicial porque fue decisión del pueblo. En la conferencia de prensa se dieron datos muy reveladores sobre la ineptitud de la Comisión de Derechos Humanos y además de su parcialidad para cerrar los ojos ante los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este sexenio solo se emitieron 164 recomendaciones. De esas, 110 pertenecen a acciones cometidas en administraciones anteriores y 54 a acciones cometidas en este gobierno. Las que fueron hechas a los antiguos gobiernos se relacionaron principalmente a temas de seguridad y justicia, relacionados con Fuerzas Armadas,
tribunales, ministerios públicos, etcétera, mientras que las 54 del actual gobierno estuvieron centradas en la falta de acceso a la salud. Esto, de acuerdo con el activista Isaías Pablo de la organización Elementa Derechos Humanos, significa que la Comisión de Derechos Humanos tiene una tendencia de no revisar violaciones a los derechos humanos ejercidas por cuerpos de seguridad bajo la administración de la 4T. 54 recomendaciones emitidas en este gobierno, cuando, de acuerdo con los mismos activistas, la comisión ha recibido en esta administración 1,600 quejas tan solo relacionadas con abusos cometidos por fuerzas policíacas o fuerzas militares. Durante la gestión de Rosario Ibarra, la atención a víctimas, la recepción de quejas, las recomendaciones emitidas se han centrado única y exclusivamente a lavarle la cara al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a profundizar un poco más en esta resolución o esta postura que emitió el pasado lunes, diciendo que apoyaría tanto la reforma judicial como la reforma en materia de mando de la Guardia Nacional. Este lunes dijo que después de realizar un análisis muy serio y exhaustivo, no interpondrá una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial debido a que es resultado de la voluntad popular y una de las consecuencias derivadas del proceso electoral del 2 de junio en el que el pueblo mandató la mencionada reforma judicial. De acuerdo con Rosario Piedra, la actual iniciativa de reforma judicial forma parte de un avance, así lo dijo, en materia de derechos humanos, y dijo que la dependencia no defiende intereses políticos, sino se defiende un mandato del pueblo. Es decir, que para apoyar un proyecto de corte partidista y autoritario, la Comisión de Derechos Humanos alega que lo que pasa es que no defiende intereses partidistas. Actores partidistas, dijo, han tratado de presionar a esta Comisión Nacional a efecto de que interponga una acción de inconstitucionalidad que paraliza los efectos de la reforma y así usar a este órgano autónomo para satisfacer ambiciones de grupo ajenas a los intereses de las y los mexicanos. Son las argucias que siempre han utilizado y por eso su empeño en manipular a la comisión y sumarla a sus cálculos políticos. Es decir, que al estilo de Andrés Manuel López Obrador, la comisión se da la licencia de hablar a nombre de todos los mexicanos, sin incluir a aquellos que estamos en contra de la reforma judicial. Y no fue la única postura. También se atrevió a mencionar la reforma para la Guardia Nacional, para el cambio de mando que pasaría a la Guardia de estar operada por la Secretaría de Seguridad a estar operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, y para demostrarlo sacó a colación el caso de Luis Donaldo Colosio y aseguró incluso que Mario Aburto no fue el responsable y que hoy, como dijo hoy el presidente López Obrador, hubo un segundo tirador. Están defendiendo esa hipótesis jamás demostrada, pero muy útil para pretextar la necesidad de que una fuerza policíaca no esté a cargo de la Secretaría de Seguridad. Esto fue lo que escribieron en ese comunicado. Apoyamos la nueva estrategia de seguridad y la decisión de otorgar a la Sedena el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional. Por eso evidenciamos la conclusión del Estado en el crimen de Luis Donaldo Colosio y en la tortura de quien hicieron pasar por su asesino. Por eso visibilizamos la corrupción que rodeó el caso de Ernestina Asensio Rosario, ocultado por la CNDH en 2007 por órdenes presidenciales. Y muy criticado, cambiando ligeramente el tema, fue la campaña que lanzaron ayer en sus redes sociales, dos postalitas en su
cuenta de X, una de ellas dice, dicen que la CNDH no sirve para nada. Y en efecto, así fue hasta noviembre de 2019 cuando iniciamos su transformación. Gracias a esa transformación se eliminaron antiguos procesos burocráticos que alargaban el tiempo de respuesta a las víctimas. Hoy, dicen, la CNDH atiende de inmediato y se enfoca en sus tareas sustantivas de defensa de los derechos humanos del pueblo. Esto, bueno, pues mientras cierra el sexenio, cierra la administración de Rosario Piedra, pero con puesta la vista en una probable reelección a la que se oponen representantes de más de 100 organizaciones de la sociedad civil. Nos preguntamos si Claudia Sheinbaum tendrá el descaro de ratificar a Rosario Piedra, una auténtica idem, en un cargo tan importante para los derechos humanos de los mexicanos.